Episodio 7. Península Balcánica. Abajo. Parece que es una sorpresa. Cuidado. Lava, revisa. Sí, señor. Quieto. Una sorpresa explosiva. ¡Retirada! ¡Shaman! ¡Cúbrenos! ¡Camina, camina! Tú te quedas aquí. De pie. ¡Deben salvarme! Para nosotros solo eres un maldito saco de dinero. ¡Mis hombres están muriendo! ¿Cómo estás? Estoy bien. Es un rasguño. ¡Malditos! ¡Destellos! ¡Ahí están! Rayos. ¡Iré con los chicos! ¡Alto! ¡Dijiste que los nuestros están allá! No lograré cuidar a 2 personas solo. ¡Te necesito aquí! Ya no oigo disparos. Usen cuchillos. ¡Pueden estar lejos! ¡Buscan por todas partes! Son todos. Vámonos de aquí. ¡Un auto! ¡No disparen! ¿Quién eres? Vengo de parte del general Osmani. ¿Y eso qué? Retira a tus hombres. Estamos a cargo de la operación. ¡Comunícame! Osmani, soy Arben, ¿me escuchas? ¿Me copias? Coronel, a partir de este momento ellos están a cargo de la operación. El hombre frente a ti está al mando. Retírense. Sí, señor, de acuerdo, entendido. ¡Nos retiramos! ¡Levántense! ¡Volvemos a la base! ¡Vámonos! ¡Muévanse! Adelante.
Haciendo esto, ¿ganaron bien? ¡Carajo! ¿Estás herida? Estoy bien. Es solo un rasguño. Bien. Espero que recuerden nuestro acuerdo. No escucho respuesta. Sí, señor. Esto iba a pasar desde el principio. Era una trampa para destruirte. Los albaneses no pagaron por su cabeza. Vámonos, niña. Padre, estoy bien. ¿Lo sabías? Sí, lo imaginaba. Rusia, base militar 3204. Mientras estaban en las Balcanas, haciendo dinero, sin tener en cuenta los intereses de su país, hubo un golpe en una antigua república hermana. El presidente fue derrotado y el poder pasó a manos del pueblo, cuya lealtad a Rusia es bastante dudosa. O sea que quiere que reinstalemos al presidente. Exacto, eso sería lo mejor. Y además él cumplía los acuerdos sobre la venta de armas químicas, aún después de la ruptura de la Unión Soviética. Ahora sabemos que el nuevo gobierno está eligiendo a quién y a qué precio debe vender las armas que aún tienen. El último informe dice que tienen oferta y alta demanda en el Medio Oeste. Deténlo. Ahora hablaremos de la misión. Los fondos asignados para esta misión son considerables. Los contactarán como compradores. Cuando lleguen, comuníquense con Saidov, el comisionado del presidente. Saidov. En el nuevo gobierno es quien se encarga de esos asuntos. Nuestro hombre los encontrará allá. Mamiev Kuliev. Es de confianza. Peleó en Recon, Afganistán. Buena suerte, chicos. Asia Media. 2 de nosotros fingirán ser compradores e irán a un hotel. Todos los demás en casas privadas. Nos encargaremos del hotel. Ronin, tranquilo. Ya deja de hacer eso. Casa privada. Se quedarán en la de Alicia. ¿En serio podemos quedarnos? Será un placer. Muy bien. Entonces vamos a llevar las cosas al hotel. Y después iremos con Saidov. Mamiev, una cosa más. Vamos a necesitar un auto limpio. Está bien. Gracias. Vámonos. Restaurante Urik. ¿A quién representan? ¿Para qué decirle, señor Saidov? Si se lo digo, no me lo va a creer. Sí, solo que en el este decimos que si no dices la verdad, puedes parecer un simplón. Creo que el de la derecha sabe de qué se trata. Lleva mucha guardia con él. Y Saidov luce como un hombre sencillo. Y decidió que fuera en la casa de té. Pero no es un asunto para discutir en la oficina. Cierto. ¿De qué volumen desea su cargamento? Nos interesa todo en realidad. ¿Oh? Y le diré algo. Sabemos con exactitud cuánto es lo que tiene.
El punto es que ya tenemos un comprador. Ya le prometí algo de la mercancía. Por favor, dígame cuánto le ofreció y yo mejoraré cualquier oferta. Es confidencial. ¿Puede comprender? Aunque... para usted... sería esto. Estoy listo para pagarle esa suma. ¿Cuál es la razón para que usted me diga que puede pagar cualquier suma? Debe haber una. Le puedo pagar ahora el 10% por adelantado y en efectivo. Y además esta cantidad va a ser para usted. En efectivo igual. Un demonio intelectual. Él sabe todo de nosotros. ¿Es de Mossad? O sea... voy a consultarlo. Hágalo ahora, por favor. Como suelen decir, el tiempo es dinero. Ya nos vamos. Steve, los están siguiendo. Los veo, nos cuidaremos. Vigilen a Saido. Entendido. Nos quedamos aquí. ¿Lo seguimos o deberíamos quedarnos aquí? Tú bebe tu té y no salgas. Observaremos por ahora. Actuaremos si la situación lo demanda. Entonces, si no te molesta, pediré otra brocheta. Me muero de hambre. Ordénala. ¿Qué ofreció? Lo quiere todo. No creo que a nuestro amigo del Medio Oeste le guste esto. ¿Lo rechazaste? Aún no, pero tienen dinero. Dan el 10% del total de la suma. Escucha, envía a tus hombres por la noche, porque presiento que con estos sujetos vamos a tener un gran escándalo. Hotel Vostok. Que pases buena noche, chamán. Ajá. ¿Ya se fueron? No, señor. Siguen ahí. Vamos a esperar. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Hago mi magia.
Solo eso. ¿Por qué? Algo anda mal. Llamo a los espíritus. Ellos nos cuidarán durante la noche. Tranquilo, chamán. No invoques a los espíritus, por favor. Y ya duérmete. ¿Y ahora qué? Demon, ¿qué haces despierto? Quédense en la base y váyanse a dormir. Es una orden. Casa privada. Escucha, quiero preguntarte algo. Aquí tienen. Gracias. Buenas noches. Te sirvo. Gracias. ¿Tú crees que Lava regrese? No lo sé. No lo había pensado. Pero eso solo depende de Kulikov. Luego de Steve. Y luego de ella, claro. Lo más importante es que se recupere pronto. Brindemos por Lava. Salud. Bien, vámonos. Vayan ahora. ¿A dónde van? ¿Decidieron robar el dinero? Deténganse. ¡Oye, tú! Dile a Saidov que si vuelve a venir los vamos a matar a todos. Y mañana quiero que me den algo, o si no todos estarán en graves problemas. ¿Sí me entiendes? Entiendo. Vete. Vámonos. Ah, veo que consiguieron ropa nueva. ¿Robaron una tienda? Ajá. Al comisionado. ¿Qué es eso? Los hombres de Saidov estaban ansiosos por recibir el pago adelantado. ¿Y los dejaste desarmados? Steve, te ves pensativo. ¿Qué ocurre? Y yo me pregunto cómo. Supo Shaman que nos iban a atacar cuando estuviéramos dormidos. Los espíritus hablaron.
¿No es por eso que tus espíritus me molestaron toda la noche? Ojo, y el jefe se queda contigo una sola noche y ahora escucha espíritus. O tiene algo de fe. ¿Dónde se quedarán ahora? ¿Aquí? No comprometeremos este lugar. Nos vamos a ir en la mañana y veremos lo de Saido. Así que, todos a dormir. Es una orden. Demon, ¿dónde me quedo? Ven. Residencia de Administración de Emergencia del Comisionado. Además, no mataron a nadie, pero enviaron a 5 hombres al hospital. Impresionante, en serio. Subestimamos a estos sujetos. Contesta. Disculpa. ¿Sí? ¿Hola? Nos subestimaron. Dígame, ¿por qué llama tan temprano, señor? Disculpe, señor. Si no quiere hacer un arreglo con nosotros, yo le ofreceré un trato directo al presidente. Y entonces, todo pasará sin que usted reciba un pago. Pero, ¿por qué sin mí? No comprendo de qué me habla. Entonces, explíqueme por qué envió a sus perros a matarnos. ¿Querían quedarse con nuestro dinero? No somos tan estúpidos para permitir eso. ¿Cuáles perros? No comprendo nada. ¿Qué está diciendo? Uno de ellos está parado frente a usted ahora. Le voy a resumir su informe. Todos fallaron. Ya veo. No sabía nada sobre eso. Lo resolveré y le llamaré luego. ¿Qué hiciste, maldito? ¿Pero qué demonios haces? El ruso nos está viendo, no sé cómo. Quiere hacer el negocio directamente con el presidente, haciéndome a un lado, ¿comprendes? Esto es lo que harás. Irás con Kadir y le dirás que nuestro trato está cancelado. Yo iré con el ministro directamente. Ahora vete, vete. ¡Largo! No te quiero ver aquí. Ya está. Disculpe, lo hicieron a mis espaldas. Y ahora tengo una propuesta. Demos a nuestro acuerdo otra oportunidad, ¿le parece? Está bien, señor. Intentemos una vez más, ¿le parece? Casa privada. ¿Sucedió algo? Nos vamos. Nos llevaremos nuestras cosas. ¿Se van del país? No, solo no queremos ponerte en la mira si algo ocurre. Mamiet vendrá por nosotros. City Park. ¿Qué significa que está cancelado? Surgió un asunto. Tenía que ver a alguien. ¿Quién es? ¿Quién? Dime. Nos contactó un ruso. ¿Dónde está Saidov? Con el ministro. Hablaré con él personalmente. Reserva Republicana. Los fanáticos del Frente Nacional los mataron y tomaron el lugar. Todos los que vienen aquí se meten en muchos problemas. Algunos murieron. Este lugar ha estado clausurado 15 años. Ninguna persona se atreve a venir aquí. Algunos físicos vienen y se van. Aquí estarán a salvo. Pretendan ser turistas. Me gusta mucho aquí. No empieces. Nadie me ayudó. Hola. ¿Por qué nadie responde? ¡Alto! ¡Entra! Kadir.
Kadir, ¿dónde está mi familia? No puedes hacerme esto, lo sabes. No tengo poder en este país. Hace un mes, tu presidente pensó ser el mejor en este país. Ahora está en la cárcel y tú aquí. Teníamos un acuerdo y no puedes solo cancelarlo. Quizá no entiendas, pero el que manda aquí soy yo. Escucha, son nimiedades. Alguien pagó más para tenerlas y mi presidente estará enfadado si declino la oferta. ¿Y quién dio el dinero para hacerlo presidente? ¿Los rusos o nosotros? ¡Porque es mi dinero! Bien, de acuerdo, lo veré hoy mismo. ¿Quieres que lo rechace? No. Que te dé primero el pago, por adelantado. Llámalo, haz la reunión. ¿Estamos a tiempo? Sí, pero apenas. Espero que nuestro hombre haya cancelado. Por cierto, quería preguntarte, ¿por qué no hiciste tu magia antes? Podría ser que no lo notaras. O solo no querías notarlo. ¿Crees que todo el éxito que hemos tenido es cuestión de suerte? Claro que sí. ¿Puedes encantar nuestras balas también? Claro. Es una ceremonia de la tribu Inipi. ¿Y qué pasó con Lava? El poder de un hechizo está en la fe, jefe. Desafortunadamente no siempre la hay. A eso me refería.